Salut à tous, ¿cómo ça va? Bueno, en esta clase vamos a aprender los diferentes usos del sí en francés, porque sí, el sí existe en francés y tiene diferentes usos según el contexto en el que lo utilices. Entonces vamos a ver sus tres diferentes usos y varios ejemplos bien explicados en español. Allez, on y va. Bueno, como te lo mencioné en la introducción del video de esta clase, dijimos que el sí tiene tres diferentes usos en francés. Entonces, el primer uso, vamos a verlo acá, el primer uso sería como adverbio de intensidad. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí adverbio d'intensité. ¿Listo? Adverbio de intensidad. Bueno, ¿cómo así adverbio de intensidad? Bueno, recuerda rápidamente que es un adverbio. Un adverbio es una palabra invariable que sirve para resaltar un verbo o un adjetivo o incluso a veces otro adverbio. Pero entonces, un adverbio de intensidad específicamente pues me sirve para dar intensidad, sí, obviamente intensidad sobre lo que esté hablando. O sea, por ejemplo, yo como mucho, entonces mucho es intensidad de la manera en la que como, ¿cierto? Eso es intensidad, ¿cierto? Entonces, adverbio de intensidad, el sí, ¿qué traduciría al español? Pues el sí, si lo usas como adverbio de intensidad, traduciría tan. Así, literalmente tan. Hagamos algunos ejemplos. Aprender francés es tan fácil como lo decimos en francés. Apprendre le français, c'est si facile. Si fácil. Si lo traduzco diría aprender el francés es tan fácil. Entonces el sí traduce tan en este ejemplo, en este contexto. Apprendre le français, c'est si facile. Hagamos otro ejemplo. On va faire un deuxième exemple. Ma voisine, elle est si belle. O sea, mi vecina, ella es tan bella, ¿cierto? Entonces el sí, vuelve y juega, sirve aquí como adverbio de intensidad, tan, ¿cierto? Entonces en este caso está resaltando al adjetivo bella. En el primer ejemplo también está resaltando a fácil, ¿cierto? Entonces, de nuevo, ma voisine, elle est si belle. O sea, ella es tan bella. ¿Listo? Ese es el primer uso, facilito, el sí es un adverbio de intensidad que traduce tan. ¿Listo? Vamos a ver ahora el segundo uso. Bueno, el segundo uso, a ver, puede ser un poco confuso, pero voy a intentar explicarlo de la manera más fácil posible. Miren, el sí, en este caso, en este segundo uso, vamos a utilizarlo para responder de manera afirmativa ante una pregunta negativa. Entonces voy a escribir como respuesta afirmativa a una pregunta negativa, ¿sí? O sea, respuesta afirmativa a una pregunta que es negativa. ¿Cómo así, profe? A ver, voy a explicarlo con ejemplitos. Digamos que, bueno, yo soy colombiano, ¿cierto? Je suis colombiano. Pero alguien me pregunta, bueno, ¿tú eres colombiano? ¿Tu es colombiano? Yo digo, oui, je suis colombiano. Vamos a poner ese ejemplo. Tu es colombiano. Entonces, yo respondo, oui. Entonces, acá voy a usar acá voy a usar el oui. Oui, je suis colombiano. Je suis colombiano. Listo. Pero ¿qué pasa si la pregunta es negativa? Es decir, no me van a preguntar si tú eres colombiano, me van a preguntar tú no eres colombiano. Entonces vamos a colocarlo en negación. Tu n'es pas colombiano. Tu n'es pas colombiano, tú no eres colombiano, pero pues a ver, en mi caso yo sí lo soy. Entonces yo tengo que contradecir esa pregunta negativa. Quiero responder de manera afirmativa a una pregunta que es negativa, porque yo sí soy colombiano. Me están diciendo tú no eres colombiano, pero yo sí lo soy. Entonces yo no puedo responder oui, porque si yo respondo oui, estaría aceptando que no soy colombiano, lo cual no es cierto. Entonces, para poder contradecir a esa pregunta negativa, vamos a colocar el sí, ¿vale? Entonces colocamos sí, coma, je suis colombiano. Ok, espero haberme hecho entender. Igualmente haré otro ejemplo. Pero a ver, repito un poquito. Entonces, el primer ejemplo, ¿tú eres colombiano? Oui, je suis colombiano. ¿Tu n'es pas colombiano? ¿Tú no eres colombiano? Sí, je suis colombiano. ¿Listo? Entonces, repito, en la pregunta negativa no puedo decir oui, porque si digo oui estaría aceptando que no soy colombiano, pero sí lo soy. ¿Listo? Bueno, caso diferente, donde yo de verdad no fuera colombiano, fuera cualquier otra nacionalidad, pues ahí simplemente diría, oui, je suis pas colombiano, o je suis otra cosa, o sea, otra nacionalidad.
Listo, bueno, también puedes decir no, pero a ver, si fuera negativo, si no quisiera contradecir esa pregunta. En este caso quiero contradecirla, así que bueno, por eso escribí ahí respuesta afirmativa a una pregunta negativa. A ver, hagamos otro ejemplo para que quede así súper claro. Digamos que tú mañana te vas de vacaciones, entonces yo te pregunto, oye, tu pars, digamos que tú mañana te vas de vacaciones, y yo te pregunto, oye, tú partes mañana de vacaciones, tu pars demain en vacances, tu pars demain en vacances, entonces, o sea, tú partes mañana a vacaciones, entonces, sí, efectivamente tú te vas mañana, pues tú me dices, oui, pues je pars demain. Pues ahí me respondes, oui, je pars demain. Vale, pero si yo te hago la pregunta negativa, como, oye, no, tú no partes mañana, entonces yo te diría, tu en vacances, tu ne pars pas demain en vacances, o sea, tú no partes mañana en vacaciones, recuerda, negación, va el ne antes del verbo, el pa va después del verbo, bueno, se supone que ya sabes negación, ¿no? Entonces, tu ne pars pas demain en vacances. Listo, entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente tú sí partes mañana, pero yo te estoy preguntando, tú no partes mañana, entonces no me puedes decir oui, me tienes que responder, si me quieres contradecir esa pregunta que es negativa de manera afirmativa, pues me dices sí, coma, je pars demain. ¿Vale? Sí, yo parto mañana en vacaciones, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está el segundo ejemplo. Repito, es el sí, en este segundo caso uso, lo usamos para responder o contradecir, responder de manera afirmativa a una pregunta que es negativa. Listo, espero haber sido muy claro, si no, déjame en los comentarios y yo puedo profundizar más si tienes alguna pregunta, ¿listo? Bueno, vamos ahora con el tercer y último uso del sí en francés. Entonces, el sí, ya como último uso, lo vamos a utilizar para el sí de la condición. Entonces, colocamos aquí de condición, ¿vale? ¿Cómo así que de condición? Bueno, es el que utilizamos para formular hipótesis, hipótesis en cualquier tiempo, o sea, hipótesis. Por ejemplo, si llueve, yo no salgo. Una hipótesis muy sencilla, ¿no? Pero mira que ahí utilicé el sí. Bueno, en este caso en francés se escribe igual, se pronuncia igual, o sea, tú vas a utilizarlo. A ver, hagamos ese ejemplo. Entonces, s'il pleut, je ne sortirai pas. ¿Qué significa eso? Si llueve, pues yo no saldré. Bueno, acá tengo un verbo en futuro simple. Espero que ya sepas el futuro simple. Si no, ve a mirar mi clase de futuro simple. Bueno, y aquí el il pleut pues está en presente normal, el verbo llueve. S'il pleut, si llueve. Y fíjate que pues acá el sí yo lo que hice fue que lo apostrofé, ¿no? Obviamente pues le quité la i, pues porque el sujeto en este caso empieza en vocal, así que pues nada, hay que quitarlo, ¿no? Regla básica de fonética nivel A1. Entonces, s'il pleut, je ne sortirai pas, eso es una hipótesis normalita, una hipótesis en presente. Hagamos ahora una hipótesis un poco más compleja. Tenemos, si j'avais étudié, j'aurais réussi l'examen. Bueno, acá tenemos una hipótesis en pasado, que es más como una especie de arrepentimiento, ¿sí? Una expresión de regret, de arrepentimiento. Entonces, si yo perdón, si yo hubiera o hubiese estudiado, yo habría logrado o pasado el examen. ¿Sí? Hipótesis en pasado. También tengo una clase sobre hipótesis en pasado. Si te interesa ir a verla, acá utilizamos el plus que parfait y acá utilizamos el conditionnel passé. O sea, plus que parfait al lado del sí de la condición y ya después utilizamos condicional pasado. Entonces acá, fíjate, estamos usando el sí como de condición. Si tal cosa hubiese sucedido, pues yo habría logrado algo distinto, ¿no? Entonces sí de la condición. Repito, el sí de la condición te sirve para formular hipótesis pues en diferentes tiempos. Y bueno, pues esos son los usos del sí. Espero que te haya quedado claro. Recuerda que en Je m'appelle Institut ofrecemos curso virtual de francés intensivo de lunes a jueves, clases grupales principalmente en las noches, pero también ofrecemos cursos personalizados ya en el horario que mejor te convenga. Escríbeme al WhatsApp que te dejo en la descripción de este video o en el número que has visto a lo largo de esta clase.